y que nos ayuda a abrir las puertas y a reencontrarnos con nuestro ser. Manuel, su marido y compañero, y gran apoyo en esta existencia, es quien junto con su guía Jerónimo y la ayuda de nuestro gran guía y amigo Becerra, lleva lo que es toda la parte médica espírita. Informático de profesión, realiza numerosas actividades doctrinarias también dentro y fuera de España. Ambos son grandes amigos que están ligados a la mansión y sobre todo a nuestro amigo Divaldo Pereira Franco. Y ahora, sin más dilación, os dejo con ellos. Yo no estaba aquí, supongo que habéis explicado por qué... Sí, se ha explicado lo de la huelga de controladores de Portugal. Sí. El mío no funciona, sí. Es que no funciona. Dale, se va a apagar. No. A ver, sí, ahora ya se funciona. Muy bien. Bueno, tienes que poner aquí a mí si no te importa. Contaría más. ¿Por qué hemos titulado la educación no formal, consumo y sexualidad? La publicidad es un vehículo de transmisión poderosa para inculcar determinados valores y modelos en nuestra sociedad. Los medios de comunicación social ejercen en nuestra sociedad unas importantes transmisión de valores sociales y educativos. Ofrecen al público en general formas de vida y actitudes. A través de sus imágenes pueden imponer modas, transformar normas de conducta o consolidar valores. La nueva técnica que se está utilizando es el neuromarketing. Entonces, Martin Lindstrom, que es uno de los mayores expertos en marketing y en neuromarketing, nos dice que la mejor manera de defendernos es aprender y entender cómo nos llevan a ese consumo a través de muchas formas. Entonces vamos a tocar cómo nos están educando hacia la sexualidad a través de los anuncios publicitarios y de las modas. Primero tocaremos la parte de la sexualidad y cómo a través de ella nos llevan a un consumo desmedido en esta sociedad capitalista. La primera parte será tocar la sexualidad, un pequeño repaso, que toda se estará enfocada de acuerdo a la publicidad de la moda, y después la parte que hemos de trabajar como espiritistas. Durante todo el fin de semana hemos oído hablar mucho de sexualidad. La sexualidad, aunque parezca que simplemente es un departamento genésico, como dice el libro de Sexo y Conciencia, es algo mucho más profundo. Es algo que nos marca con condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas. Pero también hay factores que son sociales, que son culturales, que son históricos, que nos van a condicionar a la hora de nuestra relación con todos los demás. Normalmente se habla de sexualidad como un departamento aparte, que no tiene nada que ver con nuestra vida, que forma parte de nuestra intimidad. No es así. Aunque no nos demos cuenta, cuando hagamos la conferencia nos daréis cuenta que influye todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, en todos prácticamente. La psicología moderna deduce que la sexualidad puede y debe ser aprendida, o debe ser aprendida. Durante siglos se creyó que era un instinto como los animales, y los hombres pues poseíamos el mismo instinto. De ahí los tabús de que no nos podíamos controlar las mujeres y que los hombres necesitan, como bien explicaba ayer Divaldo, que mientras las mujeres están en el ciclo menstrual, pues necesitaban también una pareja. No, no es así. No somos animales. Somos personas que nos dice el libro de los espíritus. Nos dice en su introducción: así pues el hombre posee dos naturalezas, por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales, cuyos instintos tienen, y por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. ¿Qué significa eso? Que como espíritus tenemos una inteligencia, y esa inteligencia es la que hemos de utilizar, y no el instinto. Para poder distinguir, iremos a la base de la doctrina, que es el libro de los espíritus. Y hay una pregunta que es importante, que es la 74. Nos dice: ¿podemos establecer un límite para determinar dónde empieza el instinto y dónde la inteligencia? Nos dice claramente que no, porque son cosas que se superponen una sobre la otra, pero sí podemos distinguir los actos. Si analizamos, sabremos los actos que corresponden al instinto y los que usamos a través de la inteligencia.
Alan Kardec, como siempre, va más allá y pregunta, bueno, si los podemos distinguir, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué cuando analizamos no nos damos cuenta? Y entonces en la 75 pregunta, ¿por qué la razón no es una guía infalible? La contestación de los espíritus es muy clara. Sería infalible si no fuese falseada por una educación deficiente, por el orgullo y por el egoísmo. Entonces, está muy bien, hasta ahí la contestación de los espíritus. Pero si seguimos leyendo, que muchas veces no lo hacemos, cuando vemos una pregunta nos lo aprendemos y ya está, nos da una pauta para distinguir. Dice, el instinto no razona. La razón es lo que nos da el libre albedrío. Por lo tanto, si queremos, sí que podemos distinguir entre una cosa y la otra. Entonces se nos dice que la inteligencia, que el instinto es una inteligencia rudimentaria, que es una manifestación espontánea normalmente, pero que la inteligencia racional constituye un resultado de la combinación de un acto volitivo o deliberado. O sea, que tenemos una voluntad, que no somos esos animalitos. La manifestación del instinto varía según las especies y sus necesidades. En los seres que poseen conciencia y percepción de las cosas exteriores, que somos nosotros, los seres humanos, el instinto se alía a la inteligencia, vale expresar a la voluntad y a la libertad. Volvemos a insistir, no podemos dejarnos llevar por esos instintos que son los que van a utilizar la publicidad y son de los que nosotros nos excusamos. La sexualidad no es propiamente un instinto, es una parcela, la instintiva, pero somos seres inteligentes, con conciencia y con razonamiento. En teoría somos seres humanos, somos Homo sapiens sapiens, pero no los llegaremos a ser, como habíamos intentado mostrar aquí, hasta que nuestros sentimientos, nuestra moral, no evolucionemos en dirección correcta. De momento vamos jadeando y pasamos de una cosa a otra. La sexualidad, para poder conocerla, vamos a ver qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que es un aspecto central, según ellos, en el aspecto del ser humano, totalmente. Que no abarca solamente la sexualidad. Hablamos de la Organización Mundial de la Salud, no de una opinión espírita. Nos dice que forma parte del sexo, la identidad, los papeles de género, del erotismo, del placer, de la intimidad de las personas, de la reproducción y de la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de los pensamientos, que tanto se nos dice en el espiritismo, nuestras fantasías, deseos, creencias, actitudes, nuestros valores también expresan nuestra sexualidad, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se viven o se expresan siempre, ni debemos, y no hemos de dejarnos engañar por estos factores que nos dicen que hemos de expresar la sexualidad en todos sus ámbitos. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que hemos dicho, que la sexualidad está influida por la interacción de los factores que son biológicos, que son psicológicos, los que van a ser los sociales, los económicos, los políticos, los éticos, los legales, incluso. No olvidemos que la legalidad también tiene que ver mucho con cómo nos comportamos. Hay países donde hay cosas legales que son amorales, entonces la legalidad, la civil, tiene mucho que ver con cómo nos comportemos, históricos, religiosos y espirituales. Bueno, eso de la legalidad puede referirse a varias mujeres, que aquí estaríamos todas muy de acuerdo, ¿no? Hasta aquí las cosas parecen bastante simples, o eso parece, pero la intensidad de nuestros sentimientos con respecto a la sexualidad, que son muchos, está casi siempre asociada a todo el resto de los componentes. Luego, la sexualidad no es una cosa plana, física, simplemente, sino todos los componentes que hemos dicho, que son muchos, y más que veremos. ¿Cuándo empieza esa influencia? No empieza en el momento del nacimiento, sino que empieza 9 meses antes. 9 meses antes del nacimiento ya empezamos a influir a ese futuro niño o niña con nuestros pensamientos, con el entorno social, con todos los factores psicológicos y sociales que vivimos, ya no solo con nuestros vicios, que es lo que decimos muchas veces, el fumo está influyendo, no, con nuestros pensamientos, con el entorno social, con lo que vemos, con lo que hacemos, verdaderamente con lo que somos. Todo eso va a influir a nivel sexual ya en el desarrollo de ese futuro hombre-mujer. Bueno, esto nos dice la ciencia, pero como espíritas sabemos que uno de esos factores será también la reencarnación, como bien habló ayer Divaldo. Vamos a traer todo un bagaje espiritual de nuestra sexualidad y lo vamos a expresar de la manera antigua o de una nueva manera, cambiando patrones y comportamientos mentales.
Entonces, los especialistas distinguen tres aspectos entrelazados entre sí, que forman la identidad sexual de una persona. La identidad sexual de una persona tiene mucho que ver con el género y con su historia. Esos tres aspectos son el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo sociológico. Pero para eso también nos lo encontramos en otros componentes. El ser humano en sí, ya apartamos la sexualidad, hay tres factores para la psicología que son determinantes, que son el factor biológico, que quiere decir que nuestra genética va a influir a la hora de tomar decisiones. Nuestra genética quiere decir nuestros padres, nuestros abuelos, lo que genéticamente vamos a transportar ya no solo del plano físico, espiritual, sino también del físico. Pero también hay una determinación que es la psicológica. Cuando vayamos a tomar una decisión en cualquier aspecto de nuestra vida, ya no solo en el sexual, lo que nosotros sentimos como emociones, como pensamientos, como personas, nos va a influir. Y por último, el sociológico, que aunque no nos demos cuenta también nos influye, porque lo que la sociedad crea en nuestro entorno también influye a la hora de nosotros tomar una decisión. Esos tres aspectos forman parte del ser humano, pero también forman parte de la sexualidad del ser humano. En la publicidad se utiliza el sexo biológico y el psicológico, pero en especial el sexo sociológico. ¿Qué significa? ¿Qué es el llamado sexo sociológico? Es la percepción del sexo por el entorno. En esto hay muchos cambios, ya que esta percepción social es fruto de los procesos históricos y culturales. Antes no se concebía, por ejemplo, una mujer como militar o un hombre como amo de casa. Entonces, este sexo sociológico nos va a imponer una serie de perspectivas de lo que hemos de ser o cómo somos, y de ahí se van a aprovechar mucho. Además de estos factores, hay que tener en cuenta, hay que distinguir, por ejemplo, entre identidad sexual, orientación sexual y conducta sexual. Entonces, la orientación sexual y la conducta sexual, ayer ya estuve hablando de Ibaldo, a lo mejor después hoy sigue hablando de más cosas. Nosotros vamos a hablar entonces de lo que sería la identidad sexual, que es la que realmente nos están machacando diariamente. La identidad sexual nos está diciendo que el hombre y la mujer sienten, experimentan de maneras diferentes, pero al igual que antes no podemos establecer lo que es típicamente masculino y lo que es típicamente femenino. La parte ánima y la parte ánimo la tenemos tanto cuando reencarnamos como hombres como cuando reencarnamos como mujer. Va a influir de una manera o va a influir de otra, pero no podemos determinar esto es de hombre y esto es de mujer. Podríamos decir de alguna forma que es como una misma naturaleza, que cuando entramos en un cuerpo y nos toca reencarnar como hombres, lo vamos a comportar de una manera y lo vamos a comportar de otra. Longimari y Fuen, ayer cuando estuvieron haciendo el Evangelio, estuvieron hablando de comportamientos que no van a variar. Hablaron del machismo, del feminismo, de muchas cosas. Hay algo que es típicamente masculino, que no va a cambiar nunca, y algo que es típicamente femenino, que sí que es. Por ejemplo, la mujer es la única que va a poder ser madre, y el hombre es el único que va a poder ser padre. Por mucho que queramos igualdad, por mucho que queramos que todos seamos iguales, hay que establecer ese límite, porque eso es algo fisiológico, algo que va con nosotros. La sexualidad es un sistema dentro de otro sistema. Estas características interactúan todas entre sí, como bien hemos visto, el histórico, el cultural, todo lo que hemos dicho. Y además otros sistemas que van a todos los niveles del conocimiento. O sea, fijaros qué complejo es dentro de nosotros. Y esa complejidad tenemos que empezar a entenderla. Y en particular en los niveles que hemos mencionado antes, el biológico, el sociológico y el psicológico. Pero las cuatro características, aparte de esto, hay cuatro características que afectan más psicológicamente al individuo, que son el erotismo, la vinculación afectiva, la reproductividad y el sexo genético y físico. Entonces la publicidad se va a aprovechar muchísimo del erotismo y vamos a ver continuamente esos modelos que nos están vendiendo. A través de ese erotismo nos van a hacer una manera de pensar o de actuar, una sociedad muy erótica, muy sexualizada, para vendernos. De la vinculación afectiva también se van a aprovechar, vendiéndonos una media naranja que vamos a complementar, que vamos a tener esas expectativas y que vamos a ser dos en uno, ¿no? Después de la reproductividad, que es algo muy instintivo, y se van a aprovechar de esa reproductividad continuamente con mensajes subliminales, a veces más directamente. Y por último, el sexo genético o físico, y van a empezar con los estereotipos de qué debo hacer yo como mujer o él como hombre, para vendernos muchos más productos.
los comportamientos de los que nos está hablando de todas formas no son estancos, o sea, no es algo que, como hemos dicho, aquí tenemos el problema de que se entremezclan unas ideas y otras. El hombre y la mujer, lo que está claro es que son una unidad con dimensiones que se relacionan entre sí, que son la corporal, gracias, la psíquica y la espiritual, pero que también hay una gran interdependencia entre lo que es biológico y lo que es cultural, que también nos va a influir, y lo iremos viendo a lo largo de la conferencia. Es también muy importante la sexualidad en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, y se va a desarrollar de infinidad de maneras. Cada uno de nosotros lo puede hacer de manera totalmente diferente, pero lo que está claro es que no es lo mismo la de un infante, la de un adolescente, que la de un adulto. Cada uno tiene que tener, digamos, de alguna manera su autoconocimiento, su camino, y saber exactamente qué es lo que quiere. Es muy importante la construcción, no solamente basado en el rol sexual, porque, como hemos dicho y como veremos, nos influyen en muchas cosas. Hay patrones de conducta que vamos a tener muy claros y que nos tenemos que analizar. Si no nos analizamos, si no hacemos de vez en cuando el acto de contrición, de conocernos un poco más, seremos incapaces de llegar a una madurez sin comportamientos muchas veces de adolescentes o incluso de infantes a nivel sexual, porque es algo que vamos dando vueltas. Todos conocemos personas de 50, de 60, de 70, de 80 años que vemos cómo miran, cómo sienten, como adolescentes, que se dejan llevar por anuncios, por revistas, como dijo Diego el otro día. Es nuestra mente la que condiciona nuestro comportamiento, y nuestra mente tiene que ir de acorde con nuestra edad física también. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué somos hombres y mujeres? Hay una costumbre que es bastante, que tenemos, que es la de negar la sexualidad. Si Dios quisiera que nos hubiéramos reproducido de otra manera, nos hubiera hecho como las esporas, por generación espontánea, hermafroditas o de cualquier otra manera. Pero se nos ha impuesto no solamente la reproducción, sino esa complejidad psicológica dentro del género, como hombre y como mujer. Entonces hemos de profundizar dentro de ese género. ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy mujer? ¿Y qué me toca? Y de ahí se van a aprovechar mucho más todavía y nos van a llevar por ese camino. En el hombre y en la mujer, a diferencia de en otros animales, aunque creamos que somos iguales porque venimos de la misma raza, llevamos una evolución, hemos pasado por muchos estadios, no es así. Cuando ya somos seres humanos, más o menos dentro de la evolución, hay una parte que es psicológica, que no tienen otros animales y que a nosotros nos influye, como hemos dicho, antes del nacimiento. Eso va a marcar una identidad genérica y nos tenemos que comportar como hombres o como mujeres basados en esa identidad. Es una especie de marco de ideas que todos tenemos sobre lo que debería ser el hombre y la mujer, pero aunque creamos que son ideas nuestras, como he dicho antes, no son nuestras, son ideas de la sociedad. Nosotros ahora estamos viendo una serie de hombres, de mujeres aquí frente a nosotros, y por el hecho de ir vestidos de una forma, por el hecho de comportaros o haber nacido con una condición, ya tengo mi idea de cómo debería ser dependiendo. No es lo mismo lo que haga Sandy, por ejemplo, que lo que haga una mujer, lo miraré de forma diferente. Esa condición no va con el espíritu, va con la condición social. Este es lo que se llama en psicología rol o papel sexual. Entonces, primero adquirimos una identidad sexual, toda la parte física y la cultural. Y esto entonces determinará nuestro rol para con la sociedad, que es la identidad genérica, o sea, si somos hombres o mujeres. A partir de ahí crearemos estereotipos o personas ideales que desgraciadamente nos van a perjudicar muchísimo, pero nos van a decir cómo tenemos que comportarnos, no como espíritus en progreso y evolución. Entonces ayer también en el Evangelio nos pisaron un poquito la conferencia y como espíritas primero que dicen, nos hacemos la pregunta 200, dice, ¿tienen sexo los espíritus? Y dicen, no como vosotros conocéis. En la 201 dice, ¿el espíritu que animó al cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer? Sí, ¿por qué no? Como espíritus lo sabemos. Entonces, ¿por qué hay tanto machismo o feminismo? Esa sería la pregunta. Y cuando somos espíritus preferimos encarnarnos en el cuerpo de un hombre o de una mujer. Poco le importa el espíritu, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Los espíritus renacen hombres o mujeres porque carecen de sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo, lo mismo que en cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencias. El que fuese siempre hombre no sabía más lo que saben los hombres.
Entonces, ¿por qué existe el machismo o el feminismo y estos estereotipos de los comportamientos o roles sexuales que nos llevan a la separación de géneros, donde hay establecida una especie de guerra entre los sexos, de cómo hemos de comportarnos, cómo hemos de hacerlo, y esa separación? Realmente hemos de pensarnos que somos espíritus inmortales y que si ahora mismo yo me comporto de una manera un poco machista, después puede ser que nazca como mujer, o al contrario, si decido que como mujer valgo más que un hombre. Como bien dice, somos espíritus sin ningún tipo de sexualidad, en el sentido que nosotros la conocemos. Entonces, pensar que tenemos que liberar a la mujer de sus roles o al hombre de sus roles y luchar contra eso, no, lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros y nuestro comportamiento. Porque lo que nosotros pensamos que es una mujer o un hombre ideal no deja de ser un rol social. No es lo que verdaderamente somos. Hasta que no nos conozcamos bien, hasta que no sepamos por qué estamos aquí, que lo veremos más adelante, no estaremos seguros de qué es lo que estamos haciendo. Simplemente vamos a luchar por nosotros, porque somos hombres, y como yo soy hombre quiero estar por encima de la mujer, y en caso opuesto lo mismo, la mujer va a querer estar por encima. Lo que está claro es que esa diferencia, mientras estamos aquí, solo va a ser biológica. La psicológica la vamos a hacer nosotros. Yo voy a pensar de una manera y quiero imponer, es el estar por encima de la otra persona. Ese imponer, ese querer que se oiga más nuestra voz que la de los demás, muchas veces ha llevado a decisiones que, aunque no creamos que tienen que ver con la sexualidad, sí que la tienen. Porque durante muchos siglos las mujeres, por ejemplo, no han tenido alma. Según muchas religiones, muchas culturas, no teníais alma, no podíais votar, pero el hombre es el que estaba obligado a ir a la guerra, el que por su honor manchado tenía que matar o morir para defender ese honor. ¿De qué sirve que yo defienda el honor si voy a morir en ello? ¿De qué sirve mi evolución, lo que yo piense? ¿Vale? Entonces no sirve para nada. Son ideas que son ideas de género que nos han llevado a muchos desvíos. Y uno de los más importantes, y del que se ha estado hablando durante el fin de semana y del que se habló ayer: la mujer virgen es la única que sirve, la única que vale. Para muchísimas culturas aún es así. Estamos 2000 años después de Jesús y no sé cuántos millones de años de evolución, y aún pensamos eso. El sexo sociológico varía, mientras que la identidad sexual es fija. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. El hombre y la mujer es una misma naturaleza humana que se posee de modo diferente. Eso significa que la unidad y la igualdad entre el varón y la mujer no anula las diferencias entre nosotros. Y que según el libro de los espíritus debemos progresar en todo. Cada sexo, lo mismo que cada posición social, nos ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencias. Las ideas extremas llevan a ideas muy peligrosas. Entonces la mujer y su virginidad ha sido una idea extrema, donde ha sido una manera de manipulación del sexo femenino y de la dominación masculina. ¿Qué pasa? Que hoy en día nos encontramos en países como el África, ¿Cómo? No, influblación. Es que recortan los labios menores y un poco de los mayores, cosen a la mujer con 5 años, dejan un pequeño agujerito para la menstruación y para la orina, y cuando vuelve el hombre se va a casar con ella, para que sean vírgenes, las descosen. Y si se van de viaje las vuelven a coser. Una verdadera tortura. Una mujer, si es violada, todavía tenemos en los países islámicos, puede ser expulsado la familia y ella ya deja de tener valor porque deja de ser virgen. Estamos hablando de temas que dentro del espiritismo, cuando alguien dice que hemos de llegar vírgenes, significa demente, ser puros de mente. La virginidad es un concepto, no es una realidad. Nos viene de todos esos patrones religiosos de otras vidas que tenemos que olvidar. Y después que el sexo es solamente para procrear. Eso también se nos dice. El sexo es una función no solamente procreativa, que es una de las funciones, sino es mucho más complejo. Es un intercambio energético de las parejas. Es un intercambio de muchas maneras, donde hay amor. También dentro del espiritismo no podemos decir ni vertir dentro de las charlas que es solamente reproductividad.
estamos viendo que es mucho más complejo y que es necesario para el ser humano, porque es el aspecto central del ser humano que tenemos dentro de la sexualidad. Nacemos con una sexualidad y toda la vida vamos a estar influenciados, y grandes desvíos, como grandes logros, como explicaba ayer Divaldo, del éxtasis, se consiguen gracias a ese dominio psicológico y cultural. Entonces, la única referencia que quiero hacer es que no podemos dejarnos llevar por las ideas ancestrales y religiosas de otras vidas. Somos espiritistas, no tenemos sexo, no se habla en ningún momento de la reproducción como único fin, ni de la virginidad, sino de esa pureza mental. Dada la importancia que los humanos en general damos a la sexualidad, hay algo que está muy vinculado a ella también, que es el erotismo. El erotismo, vamos a hablar de ello porque también está muy vinculado a la publicidad, poco a poco nos vamos a ir encaminando, tiene su origen en la mitología. Aunque parezca que es algo antiguo, algo ancestral, algo que tiene milenios, la mitología es importante. Porque si ha persistido durante tanto tiempo es porque muchos seres humanos nos identificamos con esos personajes. Entonces forma parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y por eso todavía nos seguimos identificando. La psicología mismo, muchos de los trastornos los bautiza con nombres de los mitos. Entonces, vamos a intentar ver de qué viene la parte mitológica, porque en ella ya encontramos desde el principio los roles de hombre y mujer muy determinados, el placer, el sexo, muchas cosas desde el principio de todos. Pensemos, por ejemplo, ayer Divaldo estaba hablando de Eros, hubo un momento que hizo alusión a él, que es el dios de la pasión y de la fertilidad, pero lo encontramos en la Teogonía de Hesíodo, donde no es solamente esto, sino que habla del principio del mundo, habla del caos, de cuando se crea todo, y automáticamente empieza a hablar ya de Geos y de Eros. ¿Qué quiere decir? Que desde el principio del mundo ya se considera Eros como algo importante, como algo que forma parte del propio ser humano. Bueno, no, o sea, el deseo y la tierra están vinculados. Entonces, la publicidad ya entra dentro de nuestro inconsciente con ese deseo y con esos roles sociales o genéricos que nos marcan. Por ejemplo, nos vamos a encontrar en publicidad que las mujeres se nos va a decir que estamos que tener bellas, preciosas, guapísimas en todos los momentos, incluso cuando limpiamos. Tenemos que estar bastante sexuales. Hasta el punto que la misma maquinilla que él usa para afeitarse y yo puedo usar para las piernas, me dicen que la mía va a ser más cara porque sí voy a ser más femenina. Les interesa, eso se llama las marcas rosas. Todo lo que está, o sea, se nos pone un canon por esas marcas rosas. Hay que tener mucho cuidado. O sea, somos mujeres, lo que nos vendan no nos va a hacer más guapas. Son hombres, lo que les vendan no nos va a hacer más hombres. Pero ese interés por el género y los estereotipos que nos van a llevar a esa conducta sexual están ahí muy marcados. Entonces, un momento, la palabra eros ha quedado vinculado al amor corporal, sexual, de tal forma que en ese sentido suele hablar de erotismo generalizado de la cultura del eros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que eros forma parte ya de una visión que se llama la visión del eros, no de eros. O sea, se hace social, se hace normal, se normaliza dentro de nuestra vida y de eso mismo nos hacemos esclavos. Aunque sepamos que tenemos vida después de la muerte, aunque todos los que estamos aquí queremos que la vida continúe, nos esclavizamos. Estamos cautivos en un mundo, aunque sepamos que nuestra vida es otra, y eso no lo podemos olvidar. Y eso lo va a utilizar la publicidad. Va a jugar con esa esclavitud que nosotros mismos nos hemos creado. ¿Con qué juegan? Con una potencialidad que tenemos el ser humano en sí, que es la de sentir placer, pero placer esta vez sí sexual. Todos nacemos con ese potencial. Hay quien lo desarrolla, como dijo Divaldo, estuvo ayer hablando de sus experiencias con Chico Xavier. Hay quien puede intentar encaminarlas de una manera o de otra, pero la verdad es que todo ser humano cuando nace tiene el potencial de poder llegar a desarrollarlo. Y entonces la publicidad va a jugar con eso. Como todos tenemos ese potencial, va a intentar utilizarlo para el desarrollo de todo lo que nos van a intentar vender. Bueno, como todos podemos, como veis, todos queremos alcanzar el podium de la sexualidad, del erotismo, todos queremos alcanzar esas estrellas que nos venden, aunque sabemos que es mentira, pero ¿por qué ese empeño en alcanzar eso?
Entonces estamos expuestos a las experiencias que regulan su aparición, nos muestran muchas publicidades, su desarrollo y su expresión, pero también su disfunción. ¿Qué significa? Que nosotros nos están vendiendo una sexualidad maravillosa, pero también pueden vendernos en esa búsqueda del placer continuo una disfunción, porque no llegamos. Entonces, esa disfunción surge de una forma indeseada por nosotros o por el grupo social a que pertenecemos. Y esa forma indeseada, ellos nos lo están marcando y es doloroso para el ser humano que entra todavía más en conflicto. Ahora vamos a pasar empezamos ya con el consumo y la publicidad directa. Pues si no os dais cuenta, vamos a empezar a hablar ya de la publicidad, ¿vale? En casi todas las sociedades, sobre todo en la occidental, es algo que forma parte del ser humano. Imaginaros un día despertarnos y no ver publicidad, no ver logotipos, no ver publicidad, notaríamos que nos falta algo. Forma parte de nuestra vida. Normalmente se habla mucho del papel de la publicidad, más en contra que a favor. ¿Qué se suele decir? Que rebaja el nivel intelectual del ser humano, que apela a la línea de menor asistencia, y es verdad, que impone productos, que impone marcas, muchas veces en contra incluso de la voluntad del usuario. Hasta ahí estamos de acuerdo, es verdad. Pero si analizamos fríamente la publicidad, veremos que esa es su misión. ¿Cuál es la misión de la publicidad? Vendernos un producto. Son muy escasos los anuncios donde, por ejemplo, tengamos que usar nuestro nivel intelectual más alto para entenderlo. Es casi prácticamente imposible. Vemos un anuncio y enseguida sabemos los que nos van a intentar vender. Hasta ahí todo queda muy claro. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que nosotros decimos de la publicidad que es malo es verdad. Corta por el nivel más bajo. Si tienen 20 millones de usuarios que van a ver una publicidad, van a ver quién es el que más corto nivel tiene y harán la publicidad a ese nivel. Porque les interesa llegar de ahí hacia arriba. Saben que los demás no tendrán problemas para entenderlo. Pero porque su misión es vender, no es educar. Y lo están haciendo. ¿Quién tiene que educar? Las autoridades. Tiene que educar la familia. Tiene que, de alguna manera, educar la sociedad en general, pero no la publicidad. La publicidad está para vender, pero nos dejamos llevar mucho por ella, aunque no nos demos cuenta. Si nosotros mismos educásemos a nuestros hijos, si tuviésemos un nivel cultural mucho más alto, seguro que la publicidad intentaría llegar a ese nivel. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos la obligación de elevar ese nivel cultural lo más que podamos. Entonces mi pregunta sería, ¿y a nivel moral? Claro, ¿vamos a ser más cultos, más listos y vamos a ser más morales? ¿Vamos a ser mejores? ¿O como vemos vamos a tener todos los vicios y nos van a seguir vendiendo vicios? Claro. Entonces hay una pregunta cuando nos hablan de la intelectualidad, la 127 en el libro de los espíritus, que nos dicen, ¿son creados iguales en facultades intelectivas? ¿Son grados iguales en facultades intelectivas? Los espíritus, y nos dicen, son grados iguales, pero no sabiendo de dónde provienen, es menester que el libre albedrío siga su curso, progresan con mayor o menor rapidez, tanto en inteligencia como en moralidad. O sea, hemos de las dos partes. Entonces, al espiritista le cabe ese papel moral conductor de una sociedad que está perturbada en muchos aspectos. ¿Por qué? Vamos a ver. Fijaros lo que nos venden, las armas, los niños, las religiones. Nos están vendiendo todo esto a través de la publicidad. O sea, no nos venden nada bueno. Y como espíritas tenemos que decir que hay vida después de la muerte, que no todo es consumismo, que tenemos un propósito de progresar y de mejorar en la vida. Entonces, hay una pregunta que tenemos, ¿de qué se aprovecha la publicidad? ¿De nuestro intelecto o de nuestra moralidad? Esto es Vogue, que usa niñas de 12 a 18 años como modelos. Aquí ya se cubrió de gloria. Usó niñas de 7 a 8 años con aspecto sexual y les puso toda una revista para ellos. Aquí es donde hablamos de la publicidad indeseada, de cómo nos atraen y nos estereotipan. Anorexias, bulimias, muchas cosas, esta publicidad que nos están vendiendo y que nosotros inconscientemente sufrimos por no ser esas niñas de 7 a 8 años, esa pureza, esa virginidad que hemos hablado antes. Entonces,
Otra pregunta que tendríamos que hacernos: ¿a quién beneficia esta situación? Porque es algo importante que nos lo cuestionemos. Una vez más, apelando a que somos espíritas, ¿a quién beneficia esto? Diremos que al plano espiritual más bajo, a todos los que nos obseden diariamente, y como utilizamos lo que sabemos siempre a nuestro favor, diremos que cuando estamos viendo esto, somos obsesados, somos obsidiados, nos están influyendo del bajo astral. En la pregunta 567 Allan Kardec pregunta: ¿a veces los espíritus se mezclan en nuestras ocupaciones y placeres? Todos diremos que sí, porque sabemos que cuando estamos intentando leer un libro nos dormimos. Cuando estamos intentando hacer cualquier otra cosa, como diría Divaldo ahora mismo si estuviese aquí, cuando vemos Playboy, ¿a qué? No nos dormimos. No es un tema de influencia espiritual, es un tema de influencia física nuestra. Nos dice que los espíritus vulgares sí, que permanecen en nuestros pensamientos, en nuestro entorno, pero vuelvo a decir lo de antes, si seguimos leyendo veremos, es necesario que procedan así para impulsar a los hombres en los diferentes caminos de la vida, estimulando o moderando. ¿Qué quiere decir? Que somos nosotros los que tenemos que poner freno, los que tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, estamos aquí para aprender, no lo olvidemos. Por mucho que ellos nos influyan, ¿quién tiene que decir que no? ¿Ellos o nosotros? ¿La culpa de quién es? Bueno, no nosotros, pero estamos siendo teledirigidos desde el plano espiritual inferior. Esto es claro, aprovechándose de nuestros disturbios. El sexo en la publicidad se refiere al uso del interés sexual como una herramienta de persuasión para dirigir el interés del público hacia un producto en particular, con objeto de venderlo. Entonces, generalmente nos utilizan modelos bellísimas que están limpiando, claro, y tú dices, yo también quiero, ¿no? O símbolos sexuales, que a veces no son muy perceptibles, pero que también nos llevan por ahí. ¿Pero por qué pueden hacer eso? Porque no tenemos autoconocimiento y nos influyen a nivel psicológico muy profundamente y nos llevan por los caminos que quieren. Hay una cosa que os puedo explicar que se llama discriminación positiva en publicidad. La discriminación positiva en el trabajo es, por ejemplo, que de tantas personas debe haber una cantidad de mujeres, una serie de personas de color y unos minusválidos. Eso se llama discriminación positiva. Pero en publicidad significa, está muy feo pegar a una mujer, es algo horrible para la sociedad, ¿no? Pero vamos a poner a una mujer sexualmente muy atrevida, pisando la cabeza de un hombre con unos tacones enormes, de manera que nos van a llevar o hacia el sado o nos van a hacer ver que eso es bueno, que las feministas tienen derecho, las mujeres, a pegar a los hombres. Nos vamos a encontrar con chicas de 13 a 20 años donde la agresividad ha subido por las nubes y son mucho más agresivas que los hombres porque creen en este poder femenino como un acto de violencia. Fijaros hasta dónde nos están llevando. Y vemos que esa discriminación positiva también se lleva en la sexualidad. Tanto época victoriana, ahora sirve todo, sexo en grupo, y a estas niñas las llevan por ese camino. Entonces, no hemos de olvidar por qué estamos en el mundo, para progresar y evolucionar, y no en la búsqueda del sexo obsesivo y perturbador. Y hemos de recordarnos que estamos llevados por influencias espirituales bastante importantes. Y volvemos de nuevo, ¿a quién está interesando que no progrese nuestra sociedad? Volveremos a ir a la fuente y volveremos a ir al libro de los espíritus. Allan Kardec pregunta: ¿en qué consiste la misión de los espíritus encarnados? Misión tenemos todos, unos en mayor o en menor escala. Creemos que solamente hay una serie de misioneros. Todos estamos aquí por una misión. Todos estamos aquí para hacer algo. Otra cosa es que sepamos lo que es. Nos dice que estamos para instruir a los hombres, cooperar en su adelanto, mejorar sus instituciones. Con lo cual ya tenemos un compromiso con la sociedad y con los demás, no solamente con nosotros mismos. También nos dice que las misiones son todas importantes, desde el que cultiva hasta el que educa, hasta el que gobierna, porque somos espíritas, todo se encadena. Todos tenemos un motivo por estar aquí. ¿Qué haría un gobernante de un país si no tiene nadie que trabaje para él? ¿Qué haría un gran educador si no tiene nadie a quien educar? Todos somos importantes. También nos dice algo que deberíamos tener en cuenta, que es que el espíritu se depura mediante la encarnación y colabora de esta forma en la realización de las miras de la providencia. ¿Qué quiere decir? Que estamos también ayudando a evolucionar. Tanto que hablamos de los mundos de regeneración, nosotros tenemos la misión ya como espíritas,
con el conocimiento que tenemos, de ayudar en ese progreso, en ese cambio. Por lo tanto, la reflexión sería la última palabra de Allan Kardec aquí, que es: cada cual tiene en la tierra su misión, porque cada cual puede ser útil en algo. ¿Sabemos nosotros cuál es nuestra misión? ¿Nos hemos parado durante un momento a ver por qué estamos aquí? Si es por la familia, si es por la sociedad. Porque a lo mejor estamos sufriendo en la familia y no nos damos cuenta que estamos aquí para aprender a tolerar, a tener paciencia, a tener calma. O estamos para enseñar otras cosas. Volveríamos a Joana de Ángeles, en este caso, a temas de autoconocimiento. Hemos de aclarar que en una sociedad que se está perturbando en todo vale, lo estamos viendo cada día, para vender y la búsqueda del placer sexual, la misión del espírita es iluminar esas conciencias, iluminar esa parte consciente de que somos espíritus inmortales, que estamos aquí de paso, en transición, que el cuerpo no lo es todo, que la materia no lo es todo. El espírita tiene una grave misión para este momento de transición. Entonces el espírita tiene primero que conocerse a sí mismo sabiendo dónde le están engañando. Porque en el libro de los espíritus, cuando se nos dice que hay influencias espirituales, en un momento de la pregunta de 567, hay un momento que se nos dice que los espíritus superiores también nos influyen, hasta en los más pequeños detalles, pero lo hacen en medida que sea útil para el progreso. Y los espíritus inferiores, que están muy ligados a la materia, lo hacen precisamente en la búsqueda de la sexualidad y de todo lo que está perturbable. Entonces vamos a explicar ciertos anuncios y ciertos publicistas que hoy en día nos están llevando a unas aberraciones bastante importantes. Vamos a empezar, por ejemplo, una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en la publicidad en España, los anuncios de Calvin Klein, que son absolutamente sexuales, bastante explícitos. Hace unos años hizo una campaña donde era una violación de una chica en masa, mirando, donde era bellísima la chica, como que esto estaba bien, como que le gustaba. Esto es lo que nos están vendiendo. Para vendernos unos pantalones, ¿nos tienen que vender una violación? Chicas con caras de drogadicción, o sea, no hay ninguna que esté así como bien sana. Nos encontramos con Ralph Lauren, donde sus modelos son de 13 a 18 años con anorexias nerviosas. Continuamente nos están vendiendo modelos que no vamos a llegar ninguno, porque no existen, están por retoques fotográficos. Son publicistas teledirigidos, misógenos, ¿vale? Altamente influenciados para todos los errores morales. La bigamia, nos están vendiendo un alcohol donde vamos a una macro fiesta y allí, porque bebemos, nos podemos enrollar con el novio de mi amiga, otro está espiando lo que decía el sexo en grupo que nos comentaban. Eso nos están vendiendo. Y vemos este anuncio, no percibimos, vemos el alcohol, pero estamos percibiendo inconscientemente todo lo que hay alrededor. Incluso tenemos la famosa Carolina Herrera, que está ahora, en un anuncio que todos vemos, entrando en una discoteca que parece más un inframundo, donde vemos a un señor de unos 70 años con una guitarra eléctrica, con velos, tú vales, tú no vales, entran en la cola, tú sí, tú no, para adentro. Si vas con una minifalda, para adentro. Este señor que es un pervertido, para adentro. Esto nos están vendiendo. Estos anuncios nos están dando una educación a nosotros y a todo el resto de la sociedad. Y no somos conscientes hasta qué punto están dañando todo nuestro entorno. Es importante, como hemos dicho antes, entender que la publicidad está inmersa en nuestra sociedad. Que la publicidad que tenemos hoy día no sería la misma hace 50, 100, 200 años, porque no serviría. Pero no sé si hay aquí alguien que trabaje en marketing, en publicidad, lo vamos a defender. La sociedad es hoy día como es porque la publicidad también ha ayudado. Va de la mano. La sociedad es lo que es porque la publicidad le ha ayudado a dar ese paso. No pensemos solamente que es negativo, también nos ayuda, también nos da muchas informaciones, muchas cosas, pero no olvidemos que hay que saber hasta qué punto nosotros tenemos la obligación de creernos todo lo que hay o de dejarnos influir. Muchas veces pensamos que no nos estamos dejando influir, pero sí. La influencia espiritual del bajo astral está en toda nuestra sociedad y sobre todo a nivel de muchísimos carteles, y están arrastrando a masas. No están arrastrando a dos personas, a masas completamente. Entonces,
¿Qué podemos hacer como espíritas? En el libro de los espíritus, en la pregunta 685, se nos da una pauta. Vamos a intentar que todo sea basado no en experiencias de los demás ni cosas que hemos escuchado, sino en libros más o menos serios, en este caso como el libro de los espíritus. Dice que hay un elemento básico importante para el progreso. Si prestamos atención, nos dice que es la educación. ¿Vale? Todos conocemos o más o menos conocemos la pregunta, decimos que la educación es importante, pero no se queda ahí. Nos dice, no la educación intelectual, sino la moral. ¿Cuántos habéis pasado al segundo párrafo de la pregunta? Que la educación importante es la moral. Pero nos sigue explicando, no la moral que se obtiene por medio de libros. Os vuelvo a decir que esto está sacado textualmente del libro de los espíritus, no lo inventamos. Nos dice, no por medio de libros, sino la que consiste en el arte de modelar los caracteres. Y fijaros la importancia, las pautas que nos está dando el tipo de educación que quiere que llevemos adelante. Es la que forma los hábitos, nos continúa diciendo, porque la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Si nos educamos moralmente, iremos adquiriendo hábitos saludables. Nos sigue diciendo, y es impresionante, que hace más de 150 años este señor llegase a estas conclusiones, y los espíritus también, que sea actual hoy día, que no estemos diciendo es que hay que cambiar los que ha quedado obsoleto, ni mucho menos. Nos dice, si se piensa en la masa de individuos que son arrojados a diario en el torrente de la población, en 1857 él ya estaba pensando en esto. Los espíritus ya pensaban en la cantidad de gente que sale a la calle cada día sin condiciones morales, sin educación moral. Entonces, ¿por qué nos asombramos de las noticias que vemos? Si lo que es extraño es que no pasen más cosas. ¿Cuántos estamos aquí ya de toda Cataluña, de toda España, que intentamos cambiar poco a poco nuestra moral y no lo hacemos? Porque luego salimos a la calle y somos los primeros que pisamos a alguien, que nos enfadamos. Si todos los demás a los que juzgamos cada día salen a la calle sin pensar en eso, no tenemos que asombrarnos de lo que sucede a diario. Nos dice también en la misma pregunta, cuando el arte de la educación sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre incorporará al mundo hábitos de orden y de previsión para él mismo y para con los suyos. El que se atreva a decir que esto está obsoleto, que esto ha quedado atrás, no sé, que nos dé una muestra de cómo podemos hacerlo. Esto es Alan Kardec en 1857. La publicidad suele ser un elemento de crítica cuando se acusa de bajarnos el nivel cultural de los consumidores, pero en realidad nos venden al nivel que estamos nosotros. No nos engañemos, si nos venden sexo es porque estamos en esa franja vibratoria. Entonces la gran pregunta es, ¿qué les estamos enseñando a nuestros jóvenes? Claro, vemos una publicidad normal, ¿qué les enseñamos? Hay que hacer una autocrítica, un sincero autoanálisis. La publicidad está directamente relacionada con la moda, como hemos estado diciendo, pero hay dos maneras de publicidad, que es la directa, que nos venden el coche, y la moda que va detrás del coche, que es la modelo, cómo viste, cómo se peina, cómo habla, cómo se maquilla. Entonces, aquí nos llevan una moda en el vestir, en la forma de hablar, en las películas, una moda en todo, incluso cómo debemos llevar pintar las uñas las mujeres. En todo nos llevan una moda, y nosotros las seguimos con esas tendencias. Entonces, esa moda es un poco peligrosa. Voy a explicar un caso, por favor, Manolo. Esta chica se llama Philippa Hamilton. Aquí tenía unos 23 años. Ahora tiene sobre 26. Mide 1,85 y pesa 55 kilos en esa foto. Le hacen, Ralph Lauren le hace su foto. ¿Cómo sería ella cuando de repente se ve cómo está al lado? ¿Lo veis? Se queda asombrada, más cabeza que cuerpo. Le ponen un cuerpo de una chica que tal vez tendría unos 12 años. El suyo pero reducido, no es de una chica. Un cuerpo con Photoshop de 12 años. ¿Cómo puede ser eso? Y la gran pregunta es, ¿cómo nosotros no lo creemos? ¿Cómo seguimos pensando en la mitad de esta sala que está más guapa así, enferma, que sana? Si yo preguntara, todas diríais, no, qué bella que está, qué guapa. Es un cuerpo de una niña. Estamos enfermos. Fue despedida con 23 años por gorda y por vieja. No es la primera vez que lo hace. Esas modelos son las que tenemos. ¿Vale? Esto es simplemente una prevención porque, bueno, habríamos de explicar que una vez que se deciden desde el plano se deciden a lanzar una tendencia de moda,
lo hacen de una manera sutil, no siempre de una manera directa, sino fotos, poses, publicidades, intercalándose con otros mensajes que se emiten conjuntamente. En cualquier anuncio es tan importante como el producto anunciado es la forma de vestir de los modelos, su peinado, la actividad que desarrollan, su forma de hablar, hasta estar al extremo que es un lenguaje no verbal, pero que nosotros captamos. Entonces nos venden el coche, pero captamos todo lo demás. Se defienden unos valores, pero ¿qué valores nos están defendiendo? Esta chica nos está defendiendo una vida sana, una vida buena. La mitad de nuestros modelos tienen caras de drogadictas con unas ojeras. ¿Nos están vendiendo no al aborto? ¿La sexualidad sana en pareja? No. Entonces, ¿qué pasa? Que surge un publicista que dice, yo no quiero ir con esa corriente, no tiene nada que hacer, porque no va a vender. Pero no va a vender porque no vamos a comprar los que estamos aquí, porque queremos esto, lo que estamos viendo. Entonces, la simbiosis entre la moda y la publicidad funciona perfectamente. Todos estamos imbuidos por esa moda. Aunque no nos demos cuenta, los que estamos aquí todos formamos parte del público y sabemos más de lo que creemos. Lori, al empezar la charla, habló de neuromarketing. Neuromarketing es algo que va mucho más allá. Todos hemos oído hablar de los mensajes subliminales, de los anuncios, las películas, en las salas de cine. Neuromarketing estudia cómo afecta nuestro cerebro a la información de fuera y la aplican a la publicidad. ¿Qué quiere decir? Que ha cambiado la forma en que nos influye y no nos damos ni cuenta. Sí que sabemos en psicología, sí que sabemos la mayoría de nosotros, porque lo vemos en internet, que nuestro cerebro capta más cosas de las que recordamos, que queda ahí almacenado, que tenemos a veces acceso y a veces no, de ahí que la hipnosis muchas veces saque cosas que hemos visto y no recordamos. Pues eso es el neuromarketing. Introducirnos una información de forma que no nos percatemos, que no pongamos ningún tipo de resistencia. Os voy a explicar, por ejemplo, ahora mismo yo os quiero vender algo, un producto, lo que yo quiera. Voy a poner un envase aquí pequeño y voy a hacer que una chica o un chico, más o menos agradable a la vista, lo esté anunciando. Pero aparte voy a poner una playa, voy a poner unas palmeras, voy a poner el sonido necesario para que en nuestro cerebro todo eso tenga una pequeña descarga de adrenalina. Entonces cuando yo lo vea, sentiré algo. El producto va a ser lo de menos, porque si me quieren vender un producto directamente, si yo os digo tenéis que comprar esto que os va a hacer sentiros más jóvenes, ¿cuántos van a decir que sí? Vale, es mentira, no me lo creo. Pero si os muestro algo, aunque os diga también debajo, vais a ser más jóvenes, que en vuestro cerebro produce una descarga, eso va a quedar ahí para siempre. Quiere decir que cuando vayas a un gran centro comercial, cuando vayas a una tienda y veas ese producto que yo te he marcado, tu cerebro va a recordar esa sensación y lo va a asociar. Por lo tanto, entre 20 productos irás a coger el que yo he conseguido meter esa información ahí. Eso es el neuromarketing. Entonces, bueno, inconscientemente sabemos lo que va a estar o no de moda y de esa manera el neuromarketing, como bien ha dicho Manolo, ha dejado una marca dentro de nosotros y esa marca va a profundizarse mucho. Entonces se van a utilizar de los impulsores que mueven al ser humano, que son el miedo, la culpa y el sexo, pero en publicidad como impulsos sexuales, no es un sexo explícito, sino esos impulsos. Entonces la estrategia que van a aplicar los compradores es la activación de la necesidad por factores racionales, es decir, que hagan sentir mejor, ser más felices, tener más, ser más rápidos, etc. O sea, ser el primero en todo, el ego. El éxito del sexo y la publicidad se basa en no descontextualizar el impulso sexual de la necesidad del consumidor. ¿Qué significa? Que si yo voy a limpiar unos platos, voy a estar divina de la muerte, voy a coger ahí esos platos y cuando yo vaya, digo, yo quiero estar con esta mujer. Pero en el trasfondo hay una sexualidad comprometida, una sexualidad que nos están ahí machacando de una manera inconsciente. Entonces, ¿de qué se están aprovechando? De las necesidades y traumas del consumidor, de la falta de autoconocimiento y de nuestros traumas. Entonces, ¿por qué se están aprovechando? Porque no buscamos dentro de nosotros mismos, porque lo estamos buscando a través de los objetos, de la venta, de las cosas de fuera. Entonces, ahora ya me empieza mi bloque Joana, donde voy a ir diciendo las perlitas. Joana nos dice:
En razón de la falta de orientación sexual, en estos días de disparates, no juzgamos a nadie, estamos leyendo textualmente textos de Joana, ¿vale? En falta de orientación sexual en estos días de disparates, el embarazo de chicas desprevenidas aumenta de forma chocante, como fruto de experiencias estimuladas por la vulgaridad, sin cualquier preparación para la maternidad y tirando a la calle diariamente creciente número de abandonados. Nosotros aquí haremos un paréntesis y diremos que los abandonados no son solamente físicos, sino también morales. Continúa diciendo: faltan programas de orientación moral, porque es el momento de placer y de goce, condenando a la mayoría de los incautos al desespero y a la ilusión. Aún se prolongará el reinado erótico por algún tiempo, hasta el momento cuando las divinas leyes inviten a los responsables por el abuso al comedimiento, a la reparación, encaminándoles para mundos inferiores, donde se encontrarán bajo la imposición de acerbas aflicciones, recordando el paraíso que perdieron, pero que pueden volver a alcanzar nuevamente tras las luchas redentoras. Nos dice cómo hacerlo y nos da también una esperanza. La publicidad nos activa necesidades que no son fundamentales y nos envuelve en emociones, para crearnos una necesidad más emocional que real. En los consumidores el miedo se ve reflejado en cuestiones como volvernos viejos, estar más gordos, que nos roben, y el sentimiento de culpa difiere de los hombres y las mujeres. Lo que hemos dicho antes de los roles sexuales, aunque nos dicen que las mujeres tenemos que trabajar fuera, también se nos exige que seamos amas de casa y las madres de antaño. Entonces, claro, una mujer trabajadora se siente culpable por no estar con los hijos. Entonces le activan, les venden un producto y les hacen decir: esto vas a ser más madre que nadie. Fijaros, voy a poneros otro tipo de publicidad. Colgate. Dice: cuidamos de tus dientes con el amor que le das a tu familia. Y vemos la ausencia de la madre, el padre ahí. Falta la madre, ¿no? Tú vas ahí y vas a comprar, porque el sentido de culpabilidad ya se te ha instaurado. Fijaros si saben. Y después nos ponen: salvemos al mundo de las caries, el instinto, la globalidad. Y tú vas a ir y vas a comprar, porque tienes ese sentimiento de culpa muy arraigado. Fijaros, es muy sutil para nuestro entendimiento, pero ahora ya cada día veréis los anuncios de otra manera. ¿Vale? Entonces, después, ¿qué hacen? Otro tándem, la comida y el sexo. Nos lo mezclan. ¿Para qué? Es la búsqueda de los instintos. El instinto reproductor, el instinto de conservación y el placer de la búsqueda de más placer. Placer por la comida, placer por la propia sexualidad. Y después, la otra parte que nos venden es ese complemento perfecto de la pareja perfecta. Si tú te pones una colonia vas a ser tan bella que vas a conseguir ese hombre perfecto, y ese complemento, esa media naranja que todos creemos que necesitamos. Pero la verdad es que se intenta la transformación de un público que se supone heterónomo, o sea, en contra del deseo del individuo, y nos invitan a ese cambio, caemos. ¿Y por qué estamos buscando lo que nos venden? ¿Por qué nos ocurre esto? Bueno, pues yo voy a leeros con estas fotos algo que nos dice Joana. Solo hay interés por los deportes, particularmente por aquellos de naturaleza física. En el culto apasionado por la belleza y por la estética, del que se convierten esclavos por libre opción. En un periodo, sin embargo, en que una muñeca sirve de modelo en lugar de haber copiado un ser humano, exigiendo que cirugías correctoras modifiquen la apariencia de algunas mujeres a fin de quedarse con las medidas del juguete erótico. Es casi normal que haya un verdadero ultraje con respecto a los valores reales de la vida. Todos sabéis la muñeca erótica a que me refiero, ¿no? Hay más de una Barbie de este tipo. No es de plástico, no son de plástico. Hay varias. Pero desde el punto que estamos aquí, y el Ken también tampoco es plástico, ¿eh? Desde el punto que estamos aquí hasta llegar a este punto, tenemos miles de opciones psicológicas en las que estamos cayendo. Entonces a mí me gustaría que Manolo explicara algo de Barbie. Antes, como veo que habéis mirado muchos con cara de asombrados, son personas reales, tanto Barbie como Ken.
¿vale? Han optado por la vida así. Como dice Loli, hay muchos en el mundo, ¿vale? Hemos puesto aquí un pequeño ejemplo. El chico Ken ahora tiene 24 años, ese es su aspecto. Y este es el otro aspecto. ¿Qué quiere decir? Que se ha hecho un experimento. Se ha cogido a la Barbie a escala, manteniendo las proporciones, y se ha hecho a tamaño real. Las conclusiones, desde luego, son para darnos mucho que pensar. Si miramos bien al muñeco, veremos, lo llamo muñeco por darle un nombre, que las piernas son excesivamente largas, los tobillos serían incapaces por su diámetro de aguantar el peso del cuerpo. Si nos fijamos bien, la cintura que tiene no podría nunca llegar a ser madre, porque además le faltarían la mitad de los órganos. No hay capacidad física, o estarían deteriorados porque no podrían tener un tamaño normal. Eso es la Barbie. Si seguimos, las muñecas lo mismo, o sea, tiene las muñecas de tal diámetro que según los expertos no podría aguantar el bolso ni con sus propias pinturas. O sea, no podría coger nada. Parece cómico, pero no lo es. Esto es el ejemplo que estamos dando a nuestras niñas. El diámetro del cuello es de 16 centímetros. Imposible que aguante el peso de una cabeza. Se caería hacia adelante, hacia atrás. Aparte de los problemas físicos, si la miramos bien, es una persona enferma. Cuando es una muñequita la vemos muy tierna, muy mona. Pero es una muñeca que nos da la sensación de enferma. Cuando lo hacemos en grande nos damos cuenta. Cuando es en pequeño es el mensaje que estamos dando a, diría que no al 100%, pero sí al 99% de las niñas entre 6 y 15 años. Este es un ejemplo de vida que le damos. Este ejemplo hace que el 42% estadísticamente de las niñas entre 6 y 11 años le esté diciendo a sus madres que están obesas, que quieren ser más delgadas. Es por culpa de ejemplos como este. Bueno, vemos que no está muy sana, ¿no? Ser mujer tampoco, aparte de que tendría que andar para adelante, pero tenemos también que desde los años 40 50 se nos está vendiendo la belleza como una parcela única. Vemos cómo no tienen miedo a volverse viejos, como vemos desde Sylvester Stallone, Burt Reynolds, todos. Drogadicciones, problemas sexuales, nos estamos encontrando en toda esta variedad que son nuestros ejemplos. Entonces, Joana, ¿qué nos dice? Como efecto, el sexo se convirtió en el nuevo dios de la cultura moderna, exaltado en toda parte y elemento de destaque en todas las situaciones. Mientras se enjambran las tragedias, los crímenes seriales, con el suicidio inmediato de sus autores, los multiplicadores de opinión, todos estos, se utilizan de la medida alucinada para la saturación de las mentes con las noticias perversas que estimulan psicópatas a la práctica de la hediondez que no les había alcanzado la mente. Personas dichas famosas en el arte, en el cine, en la televisión, exhiben sin pudor sus llagas morales, narrando los abortos que practicaron, la autorización para la eutanasia en seres queridos que le obstaculizaban el goce juvenil, la multiplicación de compañeros sexuales, los adulterios por venganza o simplemente por vulgaridad, los precios a que se entregan, las perversiones que les caracterizan, vilipendiando los sentimientos de aquellos que les ven o leen, aterrados unos y con envidia otros, el lamentable comercio de degradación. La publicidad es este multiplicador de opinión también. Entonces se nos está moviendo desde el inframundo. Hemos de tener realmente muchísimo cuidado. Pero, como he dicho al principio, nos estamos dejando. No se trata de la influencia que podamos llegar a tener, sino que nosotros cedemos ante esas influencias. La experiencia placentera sexual que determinamos de cualquier publicidad, como dijo Divaldo, son 18 segundos, pero eso nos perturba toda la existencia, porque llega a formar parte de nuestra vida, desde el nacimiento hasta el final de ella. No buscamos encaminarlo de una manera positiva, no buscamos convivir con ello, sino que buscamos o bien la lucha, el enfrentamiento, el sentirnos mal o el dejarnos llevar. Hay un camino recto y un camino que es el del medio, que sería el de ser conscientes y coherentes con nuestra vida, con el conocimiento de lo que somos a lo largo de la existencia, ya no solamente cuando somos adolescentes, que estamos más o menos alterados por las hormonas, sino cuando somos adultos,
que, como he dicho antes, nos dejamos llevar por esa adolescencia mal llevada que dura hasta que desencarnamos. Y bueno, ¿y cómo se nos vende el amor en la publicidad? Ocurre que por amor entendemos tanto la necesidad imperiosa de contar con la presencia de alguien al punto que se siente indispensable para la vida. Yo sin ti no puedo vivir. Como supremo acto de ofrecer la vida por el otro, me muero por ti. O sea, el amor es el culmen. Todo es el amor. O sea, nos venden esa media naranja y seguimos creyéndonoslo. Entonces la publicidad nos manipula, y muchísimo. Y el espiritismo rectifica acciones y conductas y patrones mentales que tenemos que trabajarlos dentro de nosotros mismos. Entonces, Joana nos dice: el gran equívoco humano, sin embargo, se encuentra en la visión atrofiada en torno de su realidad, exclusivamente relativa al periplo carnal, que tiene brevísima duración, que corresponde a las necesidades de adquisición del bien. Pensando en la inmortalidad, estímulos saludables inundan el ser, emulándolo al incesante proseguir con el consecuente deslumbramiento de quien sabe que alcanzará el infinito. Entonces, como el tema siempre volvemos a esta media naranja, en la pregunta 301 del libro de los espíritus, nos dice: ¿son complemento el uno del otro o es que la simpatía es el resultado de una identificación perfecta? Y al final de la contestación dice: si uno debiera completar al otro, perdería su individualidad. No hay media naranja, nadie nos complementa, no debemos comprar cosas de fuera, ni comprarnos una media naranja que nos va a hacer felices. Tiene que salir desde dentro de nosotros mismos. No podemos encontrar la felicidad a través de las cosas, porque también esa media naranja es encontrar a través de una persona la felicidad. No, no, no. Hemos de despertar nuestra conciencia. Joana nos dice que la mente ha de dominar el cuerpo y romper los lazos de la ignorancia. Dice que toda conquista nueva exige adaptación y esfuerzo, que es lo que no queremos hacer. Luego que fue conquistado se convierte en precioso bien, sin lo cual permanecería casi indefinidamente en las franjas del primitivismo. Dice que cuando ocurre el despertar de la conciencia se sabe cómo proceder, como fruto de análisis de las circunstancias y los beneficios o prejuicios que las decisiones pueden proporcionar. El surgimiento de la responsabilidad acerca de los actos morales constituye un patrimonio de incontestable significado, auxiliando en la elección de los programas y de las realizaciones más propiciatorias a la armonía y a la salud integral. Ahora nos dice algo directamente a los espíritas. Especialmente en esta hora llegó a la tierra el espiritismo, a fin de invitar a las criaturas desnortadas a encontrar el rumbo de los deberes éticos, restaurando la paz y alegría real en los corazones, sin la música mentirosa de las sirenas mitológicas. Restaurando la palabra de Jesús propone una revisión ética de los postulados del cristianismo también ultrajado. Somos todos culpables de esto, a fin de que se revivan los comportamientos de Jesús y sus primeros discípulos, dando lugar a la auténtica fraternidad, a la iluminación de conciencias, al servicio de la caridad. Y nos dice ya directamente, apela a cada uno de nosotros: mantente vigilante, a fin de que no te ilusiones ni engañes a nadie, contribuyendo con tu parte, por más modesta que sea, a modo de que se instale la era del amor por la cual todos anhelan. Victoria sobre la depresión, Joana de Angelis. Esto es un mensaje subliminal. Muchas gracias a todos.